Eugenio, seguimos conversando. Tú sabes que para los compañeros de Vanguardia Triste es muy importante conversar contigo sobre una serie de temas. Pero ahora queremos dialogar sobre tu enorme producción bibliográfica. ¿Qué te parece? Con el mayor gusto, con modestia, porque me parece que mi producción bibliográfica es en respuesta a las obligaciones académicas, porque el profesor universitario en Estados Unidos tiene que enseñar, investigar y servir a la comunidad. Qué bonito. Mira, yo lo primero que leí, el primer trabajo tuyo que leí, fue un artículo que salió publicado en la revista Claridad 1980, segunda época, porque tú sabes que la primera Claridad fue la de Haya y Mariátegui, 1980, que era sobre Haya y Mariátegui y la redefinición del indigenismo. Sí. Pero creo que la edición original estaba en inglés en una revista especializada de ciencias sociales, ¿no? Efectivamente, porque la publiqué cuando estaba vinculado con el Social Science Research Council, claro, que es el Consejo de Investigaciones Científicas que otorga becas de dinero de diferentes fundaciones que se otorga a los que van a ser candidatos para el doctorado y a nivel postdoctoral. Y en una de sus revistas publiqué algo que tuvo difusión en inglés, y cuando un jovencito que se llama Alejandro Santamaría fue enviado por Víctor Raúl Díaz de la Torre para que me entrevistara y contribuyera a la nueva aparición de Claridad, le excedí ese artículo traducido. Sí, me acuerdo de eso. Pero sin embargo, digamos, si entramos ya al terreno propiamente de los libros, yo creo que el libro tuyo que más me impactó, sin duda, fue la literatura política de González Prada, Haya y Mariátegui. ¿Qué libro tan sólido, qué libro tan sustancioso? ¿Cómo así escribiste ese libro? ¿Cuál es el origen? El interés en escribir ese libro fue mi continuo, las relaciones que tuvo muy continuas con el grupo de exiliados en México, que me alentaban, y efectivamente allí en Correo Americano, que dirigía Mario Puga y que después dirigió el futuro canciller de la Revolución Cubana, Roa, publicaron algunos trabajos sobre González Prada y sobre Mariátegui y Haya de la Torre. Qué interesante. Me dicen por ahí que va a salir una segunda edición. Efectivamente, cuando el grupo colombiano, el Convenio de Cartagena, reunió acá un congreso internacional sobre integración, me pidió que participara y publicaron un libro que hasta hoy no me dan ninguna copia, que se llama Integración Latinoamericana, y me parece que está dentro de la trayectoria de lo que yo venía haciendo, y ellos se enteraron de que no existía en el mercado de segunda mano copias de la literatura política. Me ofrecieron publicar una segunda edición revisada, y que es lo que he hecho. He redactado nuevamente ese libro y he mantenido únicamente las divisiones y los títulos, pero está completamente revisada y comprometida con el Convenio de Cartagena para su publicación. Ahora, la diferencia entre la primera y segunda quizás puede ser por el hecho de que cuando tú redactaste, investigaste y salió a la luz y se vendían en librerías la primera edición, no habían las obras completas de González Prada, ¿no? Yo me acuerdo que estaba Páginas Libres por aquí, Horas de Lucha, El Tonel de Diógenes, pero Sánchez con Petro Perú editó, ¿no es cierto?, las obras completas de González Prada. Hay nuevos materiales que tú no puedes acceder en la primera edición que se han incorporado. Efectivamente. Y yo creo que tuvo suerte la primera edición porque circuló mucho en Europa, apareció en México y se usó en Alemania y en Francia. Tan es así que una editorial alemana inició y lo tradujo al alemán, pero yo sostuve que prefería que apareciera una edición revisada que la original. Y
en otros lugares también ha tenido bastante éxito, por eso es que he accedido a redactar la nueva versión. Ah, ya, entonces el origen. Bueno, pasemos a otros libros tuyos. Sin duda, yo creo que los últimos años tú has estado muy metido en trabajar antologías de dos autores apristas que son muy importantes y que la gente, sobre todo los jóvenes, los nuevos investigadores, difícilmente tienen acceso a los documentos originales. Me estoy refiriendo al trabajo que hiciste, muy importante, de Manuel Seoane, ¿no es cierto?, el gran Cachorro Seoane, y obviamente del gran ideólogo y filósofo aprista Tenor Orrego, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esas antologías, ¿no? Porque fue algo novedoso. En vista de que lo que acabas de decir, tanto en el Perú como en el extranjero, al estudiar la ideología aprista y los movimientos políticos peruanos, querían investigar a personajes tan importantes en la política como Manuel Seoane, y en el ensayo como Antenor Orrego, y consecuentemente traté en parte resolver ese problema de tener algo que sirviera como instrumento inicial para otros trabajos que ya vendrán y están saliendo. Me consta porque he estado trabajando a tu lado, te he estado ayudando. Gracias. Sin embargo, Eugenio, creo que ese proyecto que presentaste al fondo del Congreso, de editor del Congreso, sobre los 3 tomos de Entre Dos Fuegos, que el proyecto en sí es un proyecto novedoso, ¿no? Porque es algo así como tus testimonios, tus memorias, ¿no es cierto?, y que salieron en 3 tomos. Vamos a analizar tomo por tomo, pero en términos generales, ¿cómo es eso que tus testimonios, porque Sánchez, por ejemplo, tiene sus memorias, testimonios de memorias de un Perón del siglo XX, Aya nunca llegó a escribir, Seoane tampoco propiamente, Orrego tampoco, ¿no? Entonces es algo muy poco común en intelectuales apristas, en políticos apristas hacerlo. ¿Cómo surgió esta idea? Probablemente la debemos a Martha Hildebrand, porque Martha Hildebrand me invitó a dar algunas conferencias en el Congreso, la primera para que comentara el discurso del canciller de Trasegui, que acababa de publicar un libro sobre la China, y Pablo Macera y yo comentamos, y aparentemente le gustó y me volvió a invitar para que me ocupara sobre los latinos o hispanos en Estados Unidos, y me concentrara tanto en su contribución o aporte literario, artístico, como de su actividad en la actualidad. Y así me dijo: has publicado tantos libros fuera del Perú y quisiéramos acá en el fondo publicar algo. Y le dije que no tenía nada preparado. Me dice: ¿no estás haciendo algo? Le dije: sí, efectivamente estoy tratando de reestudiar la Revolución de Trujillo y el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y se le ocurrió a ella, dice: un libro podríamos ponerle Entre Dos Fuegos. Y así salió. Y claro, es el primer tomo, ¿no? El primer tomo. Eso coincidía que la idea de contar lo que mencionas, mis experiencias de viajes, me la dieron en la Real Academia Española, en las sesiones, un colega, al escuchar algunos de los datos que les daban sobre instituciones como la Academia de Ciencias Sociales de la China, que me acababa de publicar un libro en chino, me sugirió que me ocupara de las instituciones con las cuales había estado vinculado. Y yo le dije: hay muchos libros sobre ellos, San Marcos, Columbia. Me dice: sí, pero tú debieras decir cómo era la institución con la cual te vinculaste cuando iniciaste esa relación. 2, ¿qué te dio esa institución? Y 3, ¿qué le diste a la institución? Y así tendrás algo novedoso. Y al terminarlo,
resulta que estaba desarticulado, y al ofrecerme Marta Hildebrand este proyecto, se me ocurrió vincular ese recuento y análisis de las instituciones con experiencias de viajes personales, y de ahí el segundo título de Reminiscencias de las Américas y Asia, África y Europa. El segundo tomo de este testimonio, estas memorias tuyas, tiene un nombre muy ligado a lo que Unamuno llamaba la agonía, ¿no? Una vida agónica, Víctor Raúl Ayala Torre.